pues ya es viernes 6 de agosto del 2021 y estamos finalizando la primera semana de nuestras jornadas pedagógicas. Mi nombre es Juan Carlos Mesa Romero, soy profesor de la Facultad de Pedagogía y es un gusto para mí, un privilegio poder moderar esta sesión del día de hoy, donde hablaremos de competencias digitales para la docencia, y esto lo hará nuestra experta, la doctora Tania Yael Cortés Álvarez, a quien le damos la bienvenida a esta charla. Le agradecemos su participación. Quiero comentarles, bueno, antes de darle la palabra ya a la doctora Tania, que ella es licenciada en comunicación, maestra en humanidades digitales y tiene también un doctorado en ciencias sociales. Su experiencia profesional es amplia y rescatamos por aquí brevemente que es especialista en diseño metodológico de contenidos para programas en línea, también experta en comunicación y estrategias digitales en embajadores de Internet. Como parte, digamos, de sus actividades, ha participado en el Observatorio Tecnológico de la Universidad de Colima, en el área de comunicación e integración de las tecnologías. Es miembro del Internet Society Capítulo México, líder de la línea de investigación en humanidades digitales en el Centro Multidisciplinario de Investigación y Evaluación de Políticas Públicas, también parte de la comunicación y seguridad digital en embajadores de Internet y embajadora en México de Technovation Gears, programa que incluye a mujeres jóvenes en la ciencia y en la tecnología. Así que bueno, pues sin más preámbulo, le damos a dar la palabra a la doctora Tania. Bienvenidas y bienvenidos todos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Es un placer estar aquí porque además de ser un espacio digital y particularmente disfruto de los espacios digitales, pues también es una de las trincheras más importantes que tenemos en la Universidad de Colima para poder compartir como docentes y un poco tener un ejercicio terapéutico académico que creo que es muy importante, sobre todo en este escenario de pandemia y de transición hacia nuevas normalidades. Más que hablar desde un ejercicio de expertise de nuestra parte, es hacer un proceso reflexivo de cómo nosotros desde la parte de la dirección de integración hemos tratado de configurar una serie de elementos para empezar a trabajar con las competencias digitales docentes y desde esta trinchera transitar hacia un ejercicio mucho más integral, holístico, pues a lo mejor también un poquito más complejo para el trabajo que nosotros tenemos con los chicos y chicas y para mejorar también los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la tecnología, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de competencias digitales, no competencias digitales genéricas, competencias digitales particularmente para la docencia, y vamos a tratar de recuperar una serie de elementos que nos pueden ayudar a clarificar y que inclusive pueden abrir el debate hacia dónde tenemos que estar construyendo un marco para las competencias digitales docentes y en este sentido poder dar un seguimiento y una trayectoria mucho más clara a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hacia allá vamos. Me gustaría comenzar hablando que para poder construir el concepto de competencias digitales es muy importante tener en cuenta que hay diferentes enfoques para concebir a las tecnologías. Y en términos de la tradición tecnológica, desde dónde estamos parados en ese sentido, tiene una influencia muy, muy importante en cómo concebimos una competencia digital. Hay múltiples enfoques dentro de las tecnologías y desde luego este es un ejercicio que nos puede llevar perfectamente a lo mejor un seminario, ¿no? Para abordarlo. Yo voy a tratar de resumir aquí en términos prácticos a los tres enfoques que son más importantes para la concepción de la tecnología. Tenemos al enfoque instrumental, cuyo centro es considerar que la tecnología debe facilitar la vida del usuario. Es decir, al ingresar a la parte de la tecnología, parece que existe una garantía de mejora de todo nuestro ejercicio como personas, ¿no? Entonces, tienes acceso a la tecnología de manera inmediata
pareciera desde este enfoque que nosotros vamos a tener una mejora, ¿no? Y por ello, este enfoque instrumental también es conocido como el enfoque de herramienta. ¿Por qué? Porque se privilegia en gran medida a los equipamientos tecnológicos, ¿no? Tengo, puedo, hacia allá va. Luego tenemos el enfoque que es el cognitivo, que hace una distinción ya entre lo técnico y lo tecnológico. De alguna manera se centra en entender a la tecnología como una ciencia aplicada. Es decir, ya no solamente hay que preocuparnos por la parte de los fierros o la parte tangible, sino también tiene que haber una preocupación por cómo utilizamos la tecnología. Entonces, aquí entra de alguna manera una perspectiva centrada en el método y en la necesidad de tener técnicas y estrategias para incorporación de la tecnología en cualquiera de los espacios que se requieran. Y finalmente tenemos el enfoque sistémico, que se concentra en entender a la tecnología como un entramado de relaciones. Es decir, la tecnología opera en diferentes niveles, ¿no? Imaginemos una cebolla y es entender la tecnología como una múltiple secuencia de capas. Entonces, entender que el enfoque sistémico parte de elementos culturales, de relaciones técnicas e ideológicas y que en función de toda esta construcción, pues nosotros también tenemos ya un paso a la tecnología. Dependiendo de cómo y dónde nos relacionemos, pues también hay una serie de prácticas, en este caso, que se desprenden. La idea con la cuestión de analizar los enfoques no es de ninguna manera satanizar alguno de ellos o decir que uno es mejor que otro. Simple y sencillamente es que en función de donde nosotros estamos parados, hay una conceptualización, una concepción y hay un ejercicio del uso de la tecnología. Entonces, ahora vamos a revisar en términos de nuestro país hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, tenemos esos tres enfoques. Si hiciéramos nosotros también una revisión de cómo empieza a introducirse la tecnología y particularmente las competencias a nivel internacional, pues hablaríamos de diferentes momentos. El primero es el que se considera de DESECO, es básicamente una propuesta que hace la OSD, es un programa de definición y de selección de las competencias y este surge en el 2000. ¿Cuál era el centro de este proyecto? Hablar de indicadores para la evaluación, pero los indicadores en ese momento se concentraban en una perspectiva de política pública, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer inicio, digamos, a nivel internacional del trabajo concentrado en las competencias. Es un trabajo que surge también en la parte de España, ahí tiene su anclaje. Después tenemos el IFAP, que es el Programa de Información para Todos en español, es encabezado por la UNESCO, es una propuesta que surge en el 2001 y el centro es generar guías para el acceso a la información. Empieza a haber una secuencia y una correlación entre el acceso a la información y el desarrollo de competencias, todavía no nombradas como competencias digitales, pero ya identificadas como competencias. Después tenemos al EP, que es la Educación para Todos, es un programa, una propuesta que surge a partir de los niveles de alfabetización digital. Es una propuesta que tiene la ONU, que surge en 2002, y aquí ya empezamos a hablar de una serie de taxonomías ancladas al desarrollo de competencias. En ese momento era el uso del lenguaje, el uso de conocimientos y de información y el uso de tecnología interactiva. Después tenemos el PENT y a partir de esta idea, a partir de estos tres momentos posteriores, es donde ya empezamos a hablar de competencias digitales docentes como tal. Entonces, para el PENT, el Plan Estratégico para las Necesidades de las Tecnologías del gobierno, particularmente de Lisboa, en lo que se centra para 2011, es de alguna manera en las destrezas básicas y en las competencias clave. Entonces empezamos a hacer una distinción entre las competencias genéricas y las competencias necesarias para el desarrollo de la sociedad para la información y el conocimiento. Después nos vamos con el marco de la competencia digital docente, que tiene que ver con el Ministerio Español y particularmente con la INTEF, el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado, un grupo español, y a partir de ese año, a partir de 2015, es cuando empezamos a volver de alguna manera nombrable el uso del concepto de competencias digitales docentes. Si bien habíamos tenido el proceso de competencia, el uso de la nomología de competencia, podemos decir que viene de la parte del trabajo esencialmente para las competencias digitales docentes o para el escenario educativo, pues es a partir de 2011 que empezamos a tener una serie de diásporas que apuntan a lo que hoy ya empezamos a discutir.
Y el último enfoque la última perspectiva que tenemos al respecto es de la Comisión Europea en 2019, que empieza también a generar una serie de nomenclaturas para hablar de competencias digitales y empieza a distinguir las competencias digitales educativas, después las competencias, en este caso, asociadas a los alumnos, y las competencias como tal en el escenario docente, ¿no? Entonces, si se fijan, el anclaje que nosotros tenemos, y si nos regresamos un poco a los enfoques, pues la parte de cognitivo, el enfoque cognitivo es el que se privilegia a nivel internacional. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros en México o tradicionalmente cómo ingresan las tecnologías y al ámbito educativo en nuestro país? Pues aquí es donde viene todo una trinchera de discusión, ¿no? El anclaje de las tecnologías en México, si hiciéramos un recuento histórico, tiene que ver con una correlación de políticas públicas. Empezaríamos por Enciclomedia, por proyectos como Habilidades Digitales para Todos, Mi Compu MX, así como ustedes lo pueden observar en pantalla, hasta llegar al programa Prende 2.0, que es el último programa que nosotros tenemos en términos nacionales reconocido, ¿no? para el trabajo con tecnología en el escenario áudico. Si nosotros observamos y conocemos o tenemos algún antecedente de estos programas, podemos darnos cuenta que la mayoría se concentra en el enfoque de carácter instrumental. Es decir, se ve a la tecnología como herramienta. Y estos movimientos, pues, ¿qué tuvieron como centro? La idea de dotar de tecnología en los espacios físicos. Entonces había una preocupación por compra de equipamiento, por tener acceso a computadoras, por tener acceso a internet, por tener acceso a una tableta. Sin embargo, dentro de la parte de la política pública, poco se consideró el ejercicio de incorporación de la tecnología en términos metodológicos. Es decir, necesito computadoras, necesito tabletas, necesito internet. ¿Para qué? Fue una pregunta secundaria. Y eso, en términos económicos, en términos políticos, estructurales, pues se tradujo en un desacierto de los programas que nosotros hemos tenido. ¿Por qué? Porque así como inician, terminan, y la misma obsolescencia que tienen los equipos tecnológicos terminan teniendo los programas. Entonces, no desarrollamos per se competencias, ni tanto el alumno ni el docente, no está concentrado en esa parte. Hay una preocupación más por el acceso. Entonces, esta tradición es algo que nosotros tenemos arrastrando y que de alguna manera se ha convertido en un lastre para que nosotros podamos avanzar. Porque justo cuando empezamos a hablar de tecnologías dentro del imaginario colectivo, y los estudios lo pueden apuntar hacia allá, lo primero que viene a nuestra mente es tener acceso, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a discutir un poco, porque entonces ya habrá diferentes posicionamientos en torno a cómo conceptualizamos las competencias digitales. Entonces, México, si pudiéramos hablar de una tradición, y creo un poco también enfocado hacia lo que nosotros tenemos desde la Universidad de Colima, nuestro enfoque se concentra bastante en la cuestión instrumental y en ver a la tecnología como una herramienta, y parece ser que si tenemos internet y tenemos una computadora, todo lo demás ya está resuelto, ¿no? Es algo que tendríamos que estar cuestionando y que desde luego vamos a hacerlo desde la trinchera docente. Entonces, aquí voy a abrir una serie de preguntas que vamos a ir tratando de desilvanar a lo largo de la charla. Las brechas de acceso tecnológico, de acceso a infraestructura, limitan el desarrollo de competencias, y el enfoque instrumental que tenemos en México, de alguna manera que tradicionalmente podemos observar, condiciona el desarrollo de las competencias digitales. Ojo, aquí todavía no hablamos de competencias docentes, hablamos de competencias digitales en general. Entonces, frente a estas preguntas, pues yo creo que de manera individual vienen una serie de reflexiones, ¿no? Que vamos a dejar pendientes seguramente para las preguntas de cierre. Entonces, aquí ya vamos a empezar a entrar en materias. ¿Por qué empezamos a hablar de competencias y por qué resulta ser que las competencias digitales particularmente significan algo tan importante para el desarrollo educativo y para hacerle frente en este escenario particularmente a la pandemia? La idea de las competencias a nivel internacional, particularmente desde la promoción que hace UNESCO, hablamos de una serie de competencias para el aprendizaje permanente. Entonces, esas competencias son particularmente las que ustedes están viendo en pantalla. La competencia primera es el ejercicio de conocimiento sobre la lengua materna, el conocimiento de una lengua extranjera,
el tener competencias en torno al pensamiento científico, aprender a aprender, el desarrollo de habilidades sociales y un poco también socioemocionales, el desarrollo de habilidades para el emprendimiento y también la parte de la sensibilidad cultural, ¿no? Que se suman a estas competencias que desde la perspectiva de UNESCO nosotros necesitamos de manera general como seres humanos para tener un constante aprovechamiento y un constante, pues digamos, aprendizaje a lo largo de nuestra vida. La que tenemos en naranja, que es la competencia digital, tiene una concentración muy importante porque parece ser que esa es la que más se focaliza desde el escenario áulico. De ahí se deriva de la competencia digital, que, como competencia para el aprendizaje permanente, se deriva la competencia educativa. Y la competencia educativa podemos decir que tiene dos tipos de perspectivas, según la función del ejercicio docente y según la función del ejercicio digital estudiantil. Entonces estamos hablando que dentro del escenario educativo tendríamos que desarrollar competencias digitales cuyo enfoque necesita estar matizado en la función que nosotros tenemos al interior de la institución. Como docentes, pues tendría que haber una aplicación de esto al proceso de enseñanza-aprendizaje y como alumnos tendría que ver con el desarrollo de competencias que les ayuden al momento de la incorporación en el ámbito laboral. Entonces, aquí también empezamos a tener una serie de debates, ¿no? Porque habrá quien diga que no necesariamente la competencia digital tenga que desarrollarse al interior de una institución educativa y que habrá que privilegiar el contenido principalmente de la asignatura en la que nos estemos formando, del área en la que nos estemos formando, y que esto es un ejercicio de alguna manera secundario. Pero en términos de la realidad, parece ser que esta competencia de alguna manera está permitiendo el acceso, independientemente de nuestra área de conocimiento, a otras posibilidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, partiendo de este hecho, hay que darnos cuenta de algo que es muy importante, la parte de dónde se debe de aplicar la competencia digital docente, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros desde la Dirección de Integración de Tecnologías hemos discutido desde hace varios años hacia dónde vamos a enfocar el ejercicio de la competencia. Entonces, nosotros empezamos haciendo una discusión en torno al concepto de competencia digital. Aterrizamos que es aquella que implique el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías. Normalmente pues es un escenario muy amplio, muy vasto en el que se puede aplicar, y el centro de la competencia digital tradicional está en la participación en la sociedad particularmente de la información y el conocimiento. Después empezamos a abrir un debate en torno a la competencia digital docente y para esto retomamos el concepto que tiene la INTEF, como, que asume la competencia digital docente como un conjunto de conocimientos, de capacidades, de habilidades y de destrezas que están relacionadas con el uso de la tecnología, pero que deben de tener un fin o un objetivo o varios objetivos que esté anclado al aprendizaje, ¿no? Y a partir de estas dos diferencias o de estas dos acepciones, nosotros creamos una propia desde el Observatorio Tecnológico. Entendemos nosotros a la competencia digital como una intersección entre habilidades, conocimientos y actitudes que están asociadas al uso de la tecnología y que particularmente debemos de emplear como cuerpo docente para gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces nosotros, desde nuestra perspectiva, la competencia digital docente debe de ser un ejercicio transversal en el proceso formativo de enseñanza-aprendizaje. No es un accesorio, no es un momento, no es solo en la pandemia. Debe de ser un ejercicio desde nuestra trinchera y desde nuestra también estudio que más adelante vamos a revisar, desde los estudios que se tienen en el observatorio, pues es algo que nos debe de acompañar y que debemos de estar matizando. ¿Por qué? Porque en este momento, ahora con la pandemia, podemos observar que el desarrollo de esta competencia, si a lo mejor lo hubiéramos trabajado de manera más ardua, tal vez de una década hacia acá, pues a lo mejor el ejercicio en el que nos encontramos en este momento abriría una serie de posibilidades distintas a las que hoy tenemos. Y digo supongo porque detrás en pantalla yo estoy segura que van a estar pensando, no necesariamente, Tania, porque ¿qué pasa con los alumnos que no tienen accesibilidad? Entonces hay que caer en cuenta en por qué cada vez que pensamos en competencias, tenemos que ir hacia la parte instrumental, hacia la parte del equipamiento. Entonces, una vez que les cuento esto, también nos dimos cuenta que una de las cosas importantes a reflexionar es dónde se tiene que aplicar la competencia digital docente. Nos damos cuenta que la mayoría de los docentes somos competentes dentro del área digital y en las valoraciones nos damos cuenta
que en efecto nuestras competencias son altas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que trasladar esas competencias al escenario áulico, parece ser que se abre una brecha por ahí. En términos teóricos se conoce como la brecha de los sueños, o también le conocemos como los techos de cristal, porque de alguna manera pues, nosotros observamos como que sí estamos avanzando, que sí somos competentes, pero cuando llegamos a la aplicación en el escenario áulico, pues parece ser que hay una serie de condicionantes que limitan el compartir la competencia digital docente con el alumnado, ¿no? Entonces, aquí hay 3 puntos que nosotros hemos tratado de reflexionar. Primero, que hay que desdibujar el etnocentrismo docente. Si bien nosotros somos los catalizadores del aprendizaje, del conocimiento, pues hay una serie pues de rebote que tenemos con el alumnado, ¿no? Entonces, no hay que dar por sentado que el alumno pues es un sujeto de carácter estático, tiene una respuesta, probablemente tiene otra serie de competencias y frente a una misma tecnología, pues podemos tener respuestas diferenciadas. Entonces, hay que pensar que la tecnología, si bien nosotros somos quienes vamos a guiar todo este proceso, también hay que reflexionar y hay que observar qué pasa del otro lado. Esto también nos lleva a darnos cuenta, de alguna manera, que si bien estamos nosotros en diferentes áreas del conocimiento, lo multidisciplinario en términos de las competencias digitales debería ser algo que nos abone, no algo como que nos limite y que empiece a sectorizar el tipo de tecnología. ¿A qué me refiero? Que de alguna manera digamos, bueno, es que hay tecnologías que se requieren particularmente en el área médica, hay tecnologías que particularmente se requieren en el área de derecho, por ejemplo, ¿no? Y así sectorizando por cada área de conocimiento, porque en realidad las competencias digitales tienden a lo transversal. Y eso nos debe, ¿y qué es lo transversal, Tania? Pues la funcionalidad áulica. Entonces, el centro de la competencia digital docente tiene que anclarse no a nuestras competencias individuales y a lo capaces que seamos de manera individual, sino más bien a cómo éstas funcionan y cómo se convierten en un ejercicio catalizador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho de otra manera, la tecnología que debe de entrar al aula a partir de nuestras competencias no tiene que ser la que nos vaya mejor a nosotros, tiene que ser la que le va mejor al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí viene otra serie de preguntas. Si yo sé, si yo observo que tengo un desarrollo de habilidades, ¿eso lo puedo aplicar en el aula? Es decir, si soy competente, por ejemplo, en la parte de búsqueda de información y soy bastante bueno en detección de información de carácter confiable, ¿eso lo llevo al aula? ¿O solamente me lo quedo como una competencia de orden individual? Si la competencia es asequible para mí, ¿lo es para el alumnado? También habrá que preguntarnos ese cuestionamiento, habrá que tenerlo, ¿no? Porque si cada competencia tiene un análisis o una perspectiva histórica, pues entonces habrá que cuestionarnos si como nosotros aprendimos, como nosotros desarrollamos la competencia, será la misma necesidad que tiene el alumnado. Y esta es otra de las preguntas también complejas. ¿Cómo le voy a hacer para aplicar mi competencia digital docente o para promover la competencia digital en un escenario que es tan heterogéneo, donde unos tienen, otros no, donde, por ejemplo, se puede dar el ejercicio de que la competencia se ve de alguna manera condicionada, porque como lo vimos en la diapositiva anterior, hay otra serie de competencias. Entonces, ¿qué pasa si, aunque yo estoy tratando de impulsar el desarrollo de una competencia digital en el estudiantado, de repente existe una limitación, por ejemplo, porque mi alumno tiene un problema de carácter emocional, entonces ya no conecta como yo quisiera con la competencia, ¿no? Entonces, ese escenario de heterogeneidad parece ser el reto en este momento y es un reto que no solamente enfrentan ellos, que también tenemos que enfrentar nosotros, porque frente al hecho de que el alumno no esté desarrollando también la competencia digital, nos hace cuestionarnos si nuestra competencia individual es lo suficientemente poderosa como para llamarla competencia, ¿no? Entonces, a partir de toda esta serie de reflexiones, que yo las pongo a lo mejor con una serie de ejemplos que les hace falta profundidad, es algo que hemos discutido durante un buen tiempo desde el Observatorio Tecnológico. Y nos dimos cuenta que para nosotros proponer un marco de la competencia digital docente, es decir, qué competencias vamos a reconocer desde el interior de la institución, necesitamos trabajar en 4 aspectos. Primero, en reconocer que la competencia solo opera si esta
interactúa. Es decir, somos competentes en la medida que ese ejercicio de competencia lo probamos en un escenario. Entonces, debe de haber un proceso de interacción efectiva con los recursos tecnológicos. No solamente es la parte de saber, sino es del poder hacer, ¿no? Es ese puente entre poder idear y entre poder materializar. Entonces, esa parte para nosotros le llamamos interacción, es algo que estamos procurando se dé con el uso de la tecnología. También reconocemos la historicidad, es decir, cada sujeto posee una serie de condicionamientos que de alguna manera, e inclusive una parte de una postura, como lo vimos al principio, desde dónde vemos la tecnología, entonces esta parte histórica de alguna manera lo que hace es condicionar el cómo ingresamos a la tecnología. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. La tecnología no es una receta, por tanto opera de maneras diferenciadas según el sujeto. Eso nos lleva también a la parte de la resignificación. Para que una competencia quede, para que una competencia nos acompañe a lo largo de nuestro trayecto, en el caso del alumnado formativo, en el caso nuestro como profesores, debe de haber una atribución de sentido con base en la experiencia. Es decir, la competencia es un continuo. Entonces hay que estar practicando una y otra vez y justo cuando queremos tener el dominio sobre cierta competencia, resulta ser que hay un cambio tecnológico y hay que volver a generar ese proceso de resignificación de diferentes perspectivas para poder desarrollar una experiencia y de esa manera pues poder volver más sólida la competencia. Y finalmente también creemos desde el marco de la competencia digital docente que debe de haber un proceso de estimulación. Es decir, debemos de poder probar la competencia en escenarios y en problemáticas diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una habilidad desarrollada, avanzada en torno a la búsqueda e identificación de información confiable, ¿no? como docente? Pero resulta ser que de repente me dicen, ahora vas a buscar información, no necesariamente desde el área médica, ahora lo vas a hacer, por ejemplo, desde la sociología, lo vas a hacer desde otra trinchera. O resulta ser que ahora ya no tienes las bases de datos de paga. ¿Qué vas a hacer? Tu competencia te permite poder acceder a la información que es gratuita, la información que parte del Open Access. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, la competencia, en términos de la estimulación, lo que hace es probar en diferentes escenarios que la competencia es funcional. No importa que el escenario cambie, la competencia debe tener una operación que es similar y debe de poderse adaptar para de alguna manera señalar que somos competentes. Entonces, bajo estos 4 principios de interacción, de historicidad, de resignificación y de estimulación, es que nosotros nos proponemos el marco de competencia digital docente para UCOL, ¿no? Este marco de competencia parte de un análisis de al menos otros 8 marcos, la mayoría vienen de tradición europea, entonces nosotros lo que hacemos es revisar también cómo la evaluación de este tipo de competencias está operando, porque eso es algo muy importante, no solo poder nombrar a la competencia, sino poderla medir y seguirla, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos un marco de competencia digital docente que está anclado en 5 macrocompetencias y en 19 competencias específicas. Como podrán observar en pantalla, está concentrado primero en el dominio para la búsqueda y recuperación de información, después en una tradición para las nuevas formas de navegación y de trabajo con la ciberseguridad, el desarrollo de recursos educativos digitales, las metodologías que pueden acompañar al uso de las tecnologías y finalmente el poder desarrollar una cultura digital a través de la innovación tecnológica y propiamente de la cultura hacedora o de la cultura maker. Entonces, este marco es el que sostiene para nosotros el movimiento tecnológico que se hace desde la coordinación de tecnologías y particularmente desde la dirección de integración. Entonces nosotros los cursos que proponemos, el diplomado Agentes TIC, la comunidad propiamente de Agentes TIC, está anclada a esta diáspora de posibilidades. Entonces de alguna manera consideramos que este tipo de marco de competencia digital docente, si se traslada al escenario del estudiantado, pues va a tener un proceso como de correlación. De alguna manera, nuestra propuesta es que el marco de competencia digital docente tiene que ser el mismo para el escenario del estudiante. Y de esta manera, pues va a darse un proceso de amalgama que va a permitir que el docente pueda guiar la competencia, que el estudiante pueda de alguna manera replicarla y trasladarla al escenario que la necesite, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer si la competencia digital de alguna manera
parece tener un condicionamiento en la parte de la infraestructura para reducir la brecha de los sueños en las tecnologías. Es decir, el hecho de que esté en la universidad no quiere decir que yo tenga subsanada una serie de necesidades como estudiante. Inclusive, ni siquiera quiere decir que como docente lo tenga, porque para nosotros la discusión apunta a que el estudiantado es quien tiene el problema de alguna manera, ¿no? Quien tiene el área de oportunidad en torno a la competencia. Pero también si hacemos una revisión hacia el interior, nos vamos a dar cuenta que la brecha digital también es un escenario que está del lado del ejercicio docente, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para reducir esa brecha de sueños en las tecnologías que parece de alguna manera que se resuelve cuando estamos en un espacio educativo como la Universidad de Colima, pero que nosotros sabemos que no necesariamente, inclusive a veces se vuelve un poquito más profundo esa distancia de la brecha? ¿Y cómo podemos negociar entre lo que necesito y lo que está en tendencia? Porque también es un continuum correr. Entonces parece ser que cuando yo ya estoy trabajando con la tecnología me siento cómodo, empiezo también a desarrollar una serie de elementos positivos, a lo mejor que me pueden llevar a una buena práctica, resulta ser que pues ya no se paga esa tecnología, o resulta ser que esa tecnología es muy pesada en términos de la velocidad de internet de la banda ancha y que desde casa no necesariamente la podemos trabajar con el alumno, ahora que estamos en el escenario pandémico. Entonces, ¿cómo voy a negociar eso que necesito, porque es en lo que soy competente, con lo que está en tendencia y con lo que el alumno necesita? Entonces, aquí también viene una serie de procesos de discusión, porque ¿cómo le vamos a hacer frente a un escenario de múltiples necesidades, ¿no? Para nosotros también seguir desde la parte de la dirección, las competencias y particularmente empezar a observar dónde están las áreas de oportunidad y dónde hay que profundizar. Nosotros diseñamos el cuestionario de autovaloración de competencias digitales, el CACDI. Lo que hace este instrumento es un instrumento que todavía estamos probando. Al momento hemos realizado una aplicación en poco más de 300 docentes de la Universidad de Colima, que también han sido parte del diplomado Agentes TIC, Competencias Digitales Docentes. Entonces, el cuestionario lo que busca de alguna manera es empezar a identificar cómo es que conceptualizamos nosotros las competencias. Porque una cosa es que exista un marco regulador y de seguimiento, y otra cosa es cómo estamos nosotros entendiendo las competencias, ¿no? Entonces, ¿qué observamos nosotros a partir de esta aplicación piloto del cuestionario de autovaloración de competencias digitales? Si nos vamos competencia por competencia, ya les comentaba, estamos hablando primero de búsqueda de información, después que tiene que ver con nuevas formas de navegación y ciberseguridad, con el desarrollo de los recursos educativos digitales, de la red, con metodologías y finalmente con innovación. ¿Qué hemos observado nosotros en torno a las competencias? El 75% de los docentes, por ejemplo, en torno a la macrocompetencia, uno que tiene que ver con búsqueda y selección de información, seleccionan información para el alumnado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el docente es muy competente en el ámbito de búsqueda de información, pero en lugar de trasladar la competencia digital para que el alumno aprenda también a seleccionar, a curar información, lo que hace el docente es hacer una curación autónoma. No te pongo a ti a buscar en bases de datos, busco yo y te paso la bibliografía. Entonces, de alguna manera, sí existe esa procuración de la competencia digital, sí, pero en competencia digital, no en competencia digital docente, porque no se traslada ese conocimiento que tiene el docente al ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. En torno a la cuestión de ciberseguridad y de uso de redes sociales y de tecnología en el aula, nosotros identificamos que el 95% de los docentes señala que el alumnado hace uso excesivo de medios digitales, pero no existe un cuestionamiento de las transgresiones o de la vulneración de los datos que pueda haber en terceros. El docente sí lo sabe, el docente sabe a qué se compromete cuando entra a una plataforma, cómo es el tratamiento de la información, pero es algo que no traslada tampoco al escenario del estudiante. Luego, en cuanto al desarrollo de recursos educativos digitales, que es el centro de la competencia, de la macrocompetencia 3, lo que hacemos es que decimos, en términos teóricos, que nosotros podemos o que desarrollamos recursos educativos digitales. Sin embargo, cuando nosotros hacemos unas preguntas ya mucho más específicas para saber qué tipo de recursos se están diseñando, nos damos cuenta que ocurre algo similar a la competencia 1. Es decir, nosotros seleccionamos recursos educativos digitales, no los hacemos. Entonces somos muy buenos curadores
en términos de la competencia digital de contenidos educativos, pero no para poder desarrollar contenidos educativos que respondan a las necesidades del escenario áulico. Y los que diseñamos de alguna manera son recursos que son estáticos, de alguna manera son menos interactivos, ¿no? Presentaciones, formularios. Entonces, habría que cuestionar cómo estamos conceptualizando a un recurso educativo digital, ¿no? Después, para la competencia 4, que tiene que ver con metodologías, observamos que hay una predilección por metodologías educativas para sumar tecnología que se concentran en productos. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de la competencia está más anclado a, por ejemplo, a proyectos integradores. Entonces, ¿cómo sé que el alumno desarrolló la competencia y que yo misma lo tengo? Pues te pongo a desarrollar un producto, pero no cuido el proceso. Entonces, de alguna manera, nos concentramos en evaluar resultados, más en evaluar resultados, menos en el proceso metodológico de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué perdemos si nos concentramos más en el resultado y menos en el proceso? Pues el desarrollo de las habilidades, de las competencias y habilidades digitales también en el estudiantado. Entonces, hay una preocupación más por terminar el proyecto que por lo que aprendo, que me va a servir para poder conectar con otro tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, son de alguna manera competencias que podemos decir se dan de manera como esporádica, ¿no? Se dan porque necesito cumplimentar un proyecto, pero de ahí en más no sé si lo voy a necesitar en el ámbito laboral, no sé si voy a poderlo replicar, ¿no? Pues finalmente también en este sentido podemos observar cuando hacemos la valoración genérica de cómo evalúan las 5 macrocompetencias, la mayoría de docentes participantes dice que está en el nivel avanzado. O sea, nosotros desde nuestra competencia digital nos asumimos como avanzados en la búsqueda de información, en las nuevas formas de navegación y demás. Curioso, porque ese nivel de avance no necesariamente se traslada al escenario áulico y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no quiere decir que no seamos competentes, lo somos. Lo que se vuelve complejo es la generación de mecanismos, de prácticas, de ejercicios de replicación en el aula que faciliten la incorporación de la tecnología. Entonces, trabajamos con tecnología, sí, palomita. Somos competentes, sí, palomita. Generamos un ecosistema digital en la Universidad de Colima, pues esa palomita está como todavía en construcción, es algo que tendríamos que estar trabajando y que nos ayudaría bastante ahora en el escenario que nos encontramos. Entonces, un poco para ir cerrando, nos damos cuenta que otro de los problemas también tiene que ver con que qué pasa si nosotros incorporamos tecnología. O qué pasa si nosotros también nos centramos en este elemento del contexto, ¿no? Nos damos cuenta que las relaciones cotidianas con las personas y la tecnología sufren una mutación constante. Entonces, por ende, las competencias necesitan estar transmutando. Y aquí detectamos que en el contexto educativo, pues hay 3 tipos de distancias que están de alguna manera limitando el desarrollo de la competencia digital docente. Por un lado, la distancia construida que tiene que ver con el acceso. Pues yo sí quiero, sí puedo, estoy capacitado, pero no existe esa respuesta de parte de mi alumnado. Entonces, esa distancia construida no es otra cosa que el acceso. Luego, puedo decir, bueno, hay una distancia también de carácter simbólico. Yo tengo tecnología, domino tecnología, mi alumno también, pero no necesariamente puede acceder a ella todos los días. ¿Por qué? Pues porque resulta ser que ahora en la pandemia, en casa hay 4 personas que van a la escuela y solamente hay 2 computadoras. Entonces tiene que haber una parcelación del conocimiento y se tiene que privilegiar quién sí accede, quién no. Entonces el acceso puede estar garantizado, pero la accesibilidad no necesariamente. Entonces esa distancia es una distancia de orden simbólico. Y finalmente la distancia por trayectoria. Pues sí, tengo una computadora, mi profesor tiene una computadora, hemos estado interactuando en línea, hemos estado avanzando, pero siento que no aprendo. Entonces eso tiene que ver con una cuestión de distancia por apropiación. Es decir, pues salvé el semestre, entregué, tengo tal vez un promedio también destacado, pero si me pones a replicar esto en otro ejercicio, no estoy segura de poderlo hacer. Eso lo estoy diciendo desde el lado del estudiantado. No estoy seguro de poderlo replicar si no estoy bajo conducción del docente. Entonces también eso cuestiona el desarrollo de nuestra competencia digital como docentes, ¿no? Triste pero real. Entonces ese mix de distancias aquí en UCOL, ¿cómo lo podemos entender?
pues desde la conectividad, la velocidad de internet, la poca experiencia en términos pedagógicos que tenemos para incorporar tecnología desde el aula virtual, la carencia a lo mejor de competencias o todavía este camino de desarrollar la competencia, las limitaciones de equipamiento, la falta a lo mejor de claridad en los marcos institucionales. ¿Para dónde voy? O sea, sí sé que hay algo, sí sé que hay un documento, pero no sé cómo trasladarlo a la práctica. O es difícil llevarlo más allá del papel al ejercicio práctico. Y eso nos lleva al problema de la evaluación. Si ahora estamos haciendo un proceso de seguimiento a través de tecnologías, ¿cómo evaluamos o cómo garantizamos a partir de las competencias digitales docentes que se dé este proceso de seguimiento? Pues aquí nos damos cuenta también que el problema en buena parte es que las competencias o las destrezas digitales no necesariamente han sido reconocidas históricamente. Parece que son estas habilidades blandas y que se traducen en habilidades de acompañamiento. O sea, tú lo que debes de saber si eres médico es tal cosa. No necesariamente tienes que saber hacer esto en tecnología. Entonces, parece ser que la tecnología sigue siendo un escenario de acompañamiento más que el centro también de un poder catalizador del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta en ese sentido de la evaluación? Pues que tenemos que pensar que la tecnología o que la competencia digital tiene un efecto un poco, a mí me gusta bastante esta metáfora, como un efecto matrioshka, ¿no? Como estas monitas. Hay que pensar, para trabajar la competencia, habrá que pensar desde estas 5 trincheras, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues hay que poder hacer un seguimiento. Primero hay que saber desde qué enfoque estamos trabajando. Soy un profesor que se concentra más en la parte instrumental, se concentra más en la parte cognitiva, se concentra más en la parte de relaciones. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos a seleccionar la tecnología. Y dependiendo de la tecnología que seleccionemos, pues va a verse de alguna manera complicado, ¿no?, el uso de esta tecnología. Y si además a mí no me queda claro el método o la forma en la que voy a incorporar la tecnología al escenario áulico, pues entonces voy a tener un problema severo de poder seguir los aprendizajes desarrollados en el escenario digital de mi alumnado. E inclusive voy a hacer una separación, y pueden lincharme por lo que voy a decir, pero luego hacemos esta separación en materias que son teóricas y prácticas. Y tenemos la idea de que frente a ese escenario, todas las teóricas pueden ser en línea, pero las prácticas no necesariamente. Entonces ahí hay un escenario, si bien puede haber un escenario que antecede y que históricamente nos lleva a cuestionar esto, a pensar esto, también es un momento, este momento es un momento disruptivo digital en el que también podemos repensar la manera en la que le entramos o la manera en que estamos entendiendo este proceso. Entonces este efecto Matryoshka hay que estarlo pensando. ¿Por qué selecciono esta tecnología? ¿Por qué la quiero trabajar así? ¿Por qué además de eso quiero tener por qué no tengo necesariamente un método? ¿Por qué me cuesta desarrollar ciertos esquemas de evaluación para darle seguimiento a los aprendizajes en línea? Un poco para ir cerrando, también me gustaría decir que en torno a la parte de las competencias, pues hay una serie de elementos que nos llevamos de tarea y que pueden servir de catalizadores para desarrollar la competencia digital o para replantearla. Por un lado, el mito del nativo digital, y hemos hablado de esto en otras trincheras. El alumno puede ser bueno utilizando tecnología, sí, pero no necesariamente tecnologías para el escenario educativo. Entonces puede ser que mi alumno sepa utilizar TikTok, puede ser que mi alumno tenga redes sociales, puede ser que mi alumno, sí, tu alumno tiene todo, pero eso no quiere decir que lo traslade al escenario educativo. Esa sigue siendo una tarea que está anclada a nosotros. Tenemos que diferenciar también los cuestionamientos a las limitaciones que son de carácter endógeno y exógeno. ¿A qué me refiero? Yo les decía en este momento, bueno, es que hay instancias que son de acceso, de accesibilidad y de apropiación. De ahí, como docentes, también hay que saber qué sí nos toca resolver y qué no está en nuestra trinchera resolver. Entonces, por ejemplo, el acceso está en mi trinchera, la accesibilidad está en mi trinchera para trabajar, y mi trinchera estaría la apropiación. Entonces, en ese sentido, habrá que pensar esto, la diferencia entre lo que es endógeno al aula y no puedo controlar, porque hay que reconocer que hay cosas que no podemos controlar, y lo que es exógeno, que sí puedo yo abonar, ¿no? También un poco para reducir el estrés que se da también a partir de estos temas. Las competencias mutan, es algo que también hay que tener en claro. Cuando una competencia muta, quiere decir que hay múltiples necesidades y que de alguna manera tengo que desarrollar una serie de competencias continuas. Justo cuando yo creo que ya sé esto, se va a mover y hay que estar también dispuestos a cambiar, ¿no?
Hay que también considerar la necesidad de identificar trayectorias en el ámbito digital, así como tenemos a los alumnos que identificamos como alumnos con un alto desempeño académico, también tendríamos que empezar a identificar alumnado, a cuerpo docente que tenga habilidades altas en este sentido. ¿Por qué? Porque esas son las personas que nos van a servir como punta de lanza para empezar a generar cultura digital, ¿no? Y hay que deconstruir sobre todo, esto es algo complejo, deconstruir la mirada instrumental. Nos pesa bastante, porque históricamente en términos de política pública, de política educativa, que todo tiene que ver con tener más ancho de banda, tener más tecnología, tener la computadora nueva, tener una Mac, todo tiene que ver con tener. Pero si nosotros tenemos lidiando con esto muchos años y sabemos que el escenario no va hacia allá, entonces o le damos de frente a eso y nos quedamos ahí y renegamos ahí, nos frustramos ahí, como si no tuviéramos otras cosas que hacer, o generamos un tránsito de esta mirada instrumental y empezamos a intentar otras perspectivas que no están en el libro, que a lo mejor todavía no están necesariamente escritas en algún lado, que probablemente no estamos reconociendo todavía al interior de UCOL, que probablemente los estudios no llevan hacia allá, pero que se necesitan. Entonces habrá que empezar a pensar un poco en buenas prácticas, habrá que empezar un poco también en cosas que parecen como muy novedosas o que parecen solamente como que hace una persona y empezar a multiplicar el escenario hacia ella. Y bueno, como comercial y para ir cerrando un poco, pues también nosotros tenemos una comunidad que es en la que se centra todo este movimiento de cultura digital, que son los agentes TIC. Agentes TIC es una comunidad que estamos tratando de cohesionar con el apoyo, desde luego, de todos ustedes al interior de la coordinación de tecnología, de la dirección de integración, y que estamos buscando que sea un escenario que nos ayude a transitar de esta cultura técnica, tecnológica, a esta cultura digital que tanto necesitamos para trasladar el ejercicio hacia la universidad digital. Actualmente la comunidad tiene desde la parte del observatorio una serie de estudios, tiene también como comunidad el desarrollo de un diplomado, que segura estoy también varios de ustedes ya han tenido la oportunidad de cursar, y bueno, ahí estamos, ¿no? Todavía es un proceso de construcción, esto que decimos al final de construir la mirada instrumental, no es solamente de decirla hacia terceros, es también una crítica personal que estamos tratando de trabajar todos los días, y los desafíos que tenemos con el estudiantado pues cada vez son más nuevos y parece que se van colgando, ¿no? Pero en ese proceso catalizador apelamos y seguimos sosteniendo que el desarrollo de las competencias digitales docentes pueden ser un ejercicio que nos permitan trasladar y tener una mirada mucho más fresca, mucho más sencilla hacia donde pues generar. Y con esto cierro mi charla. Les voy a dejar también en el chat en un ratito más, si me lo permiten, la liga al estudio este que estamos haciendo, que si nos ayudan respondiéndolo sería fabuloso, porque en ese sentido nos ayudan también a mutar los instrumentos y a poder medir o a poder seguir de una manera mucho más acertada pues todo esto que tiene que ver con el ámbito digital. Les agradezco muchísimo la atención y listo, maestro Juan Carlos. Muchas gracias, doctora Tania. Bueno, pues hay muchos comentarios, hay muchas preguntas por aquí en el chat. Voy a tratar de rescatar algunas de ellas. Primero nos comenta el maestro Paul Ceja. ¿Cuál es su opinión, doctora Tania, respecto a incorporar las competencias digitales en el asignaturas específicas, ¿verdad? O de manera transversal? O sea, ¿cuál sería la postura? ¿Si meterlas al currículum con asignaturas específicas o dejarlas de manera transversal para desarrollarlas en los estudiantes? ¿Qué pasa cuando nosotros incorporamos, lo voy a trasladar a una trinchera más sencilla, qué pasó cuando nosotros empezamos a trasladar el inglés como parte de las habilidades de la competencia de lengua extranjera, por ejemplo, en el aula? ¿Qué teníamos? ¿No? Ese escenario creo que nos da mucha luz de cómo se pudiera comportar el uso de la tecnología ya como parte de una materia. Pues que al final vamos a parcializar el asunto, ¿no? Entonces, en lugar de ver de que se trata de un ejercicio transversal y un ejercicio que se puede extrapolar a todas las asignaturas, pues va a parecer que solamente tiene que ver con eso, ¿no?
pongo el caso del inglés. Hoy sabemos que es una competencia fundamental y nos hemos dado cuenta que se tiene que transversalizar, ¿no? Otro caso, ¿no? Los movimientos musicales que hemos tenido en México, cuando nos empezaron a decir, pues vas a tocar flauta, ¿eso nos hizo mejores apreciando la música o se convirtió solamente en saberte una canción particularmente para ser evaluados, ¿no? Entonces, le regreso, más que responder la pregunta, le regreso la reflexión. Creo, sin embargo, que la parte transversal es la que importa, porque entonces no vamos a parcializar y entonces empezaremos a entrarle todos desde nuestras posibilidades, desde nuestro imaginario al uso de la competencia digital. Entonces, creo que va más hacia allá. El tiempo seguramente nos va a dar la respuesta, pero por el momento mi hipótesis es que necesita trabajarse desde el ejercicio de lo transversal. Gracias, doctora Tania. Por aquí también hay dos preguntas de la maestra Sara Lidia Pérez y de la maestra Ana Lilia Peraza, que más o menos creo que se pueden englobar. Hablan de cómo podemos adquirir, dice el CATDI, que es el cuestionario del que nos habló, y después de su aplicación, ¿qué acciones realizaría el docente? Y también señala la doctora Ana Lilia que si la evaluación es solo con cuestionarios o cómo se puede hacer la evaluación de estas competencias digitales docentes. Ese es en cuanto al escenario para poder tener un diagnóstico. En cuanto al movimiento que estamos haciendo, pues el movimiento en cuanto a lo digital viene de varias trincheras. Creo que en ese sentido, pues tiene que ver tanto con procesos de capacitación, que a mí de repente me cuesta mucho trabajo decirlo así, pero tiene que ver con un proceso de formación, y eso por un lado. Y por el otro también tiene que ver con un proceso de exploración. O sea, esto, en la tecnología tiene un mucho de empezar a experimentar y de ver qué funciona, porque no hay como una fórmula específica precisamente por esta situación de que tiene una pincelada del historicista, pues tiene mucho que ver con de dónde venimos, en qué escenario estamos, pues con la parte de la prueba. Sin embargo, ya se están empezando a aterrizar una serie de elementos en este sentido, y para eso pues les invito a que estén en la charla de la tarde, de las 5 de la tarde. El maestro Manuel Argenis ya nos va a contar particularmente de cómo podemos empezar a replicar estos ejercicios para que la competencia digital, como apuntan estas preguntas, no solamente sea teórica, sino que empiece a tener un ejercicio mucho más práctico, ¿no? Eso diría por el momento. También nos pregunta la doctora Marta Chávez, ¿no será cuestión de tiempo lo que impide a los profesores el desarrollo de recursos educativos, digamos, propios para los estudiantes y que por eso tengan que ir a seleccionar algunos de la red? Definitivamente. Y más en un escenario como el pandémico, en el que todo cayó de sopetón y hubo que resolver varias cosas en el camino, sí. Pero entonces yo también le regresaría la pregunta a la doctora Marta. También, ¿será que deberíamos de ser un poquito más mesurados y no decir que no tenemos una competencia avanzada en ese sentido? Entonces, tal vez, si sabemos lo que está pasando en la parte práctica, entonces tal vez tener un poco de mesura y tener un poco también no vamos a ser juzgados por no tener ciertas habilidades, ¿eh? O sea, eso no, a lo mejor también tenemos una tendencia a ese pánico escénico, porque el docente en términos culturales para este país es como, o sea, de alguna manera es alguien que debe saberlo todo, pero no pasa nada, porque igual que todos los demás, nosotros también estamos en este camino, pues desarrollando las habilidades. Entonces, en ese sentido sería ser más autocríticos con la competencia. Claro que hay un sinfín de cosas que pueden limitar el desarrollo de los red, pero también ser un poquito más juiciosos en ese sentido y ser críticos y decir, bueno, sí, yo soy bueno para esta parte de curar, porque también es una subcompetencia, pero no necesariamente de desarrollar, porque entonces ahí, luego cuando vemos la parte de la evaluación del alumnado, y si el alumnado dice, pues no utilizamos tecnología, ahí hay como una especie de yuxtaposición de las cosas, y no se trata de buscar la verdad, ¿no? Pero sí de buscar en cómo esto tiene un desarrollo como positivo, ¿no? Entonces, más bien eso, no pasa nada si no podemos hacerlo por las cuestiones, N cuestiones, pero sí hay que decirlo. ¿Por qué? Porque también en función de eso, iniciativas como las jornadas académicas, iniciativas como el diplomado, pues van a responder más a esa necesidad que nosotros estamos teniendo. Y el maestro Mario Ramírez pregunta precisamente en ese sentido, ¿qué hacer para motivar a los estudiantes a que enciendan su cámara e interactúen en la clase? Porque muchos se niegan a hacerlo
y no hay manera de obligarlos, dice, nota él esa apatía incluso a participar y eso le resta interacción y retroalimentación a las sesiones en el caso de videollamada. ¿Qué pensaría al respecto? Esa es una de los tópicos, de hecho, de los estudios caso que tuvimos dentro del diplomado. Seguramente acá habrá maestros que recordarán ese escenario. La casa es un escenario que parte del ejercicio de la intimidad y es nuestra decisión si lo mostramos o no. ¿Por qué? Porque eso parte del ejercicio también de las políticas de netiqueta, ¿no? Es bueno tener el micrófono en silencio, es bueno tener la cámara encendida, pero ¿qué pasa si todo lo que está al interior me causa cierto sentido de incomodidad? Entonces puedo estar con la cámara encendida y todo lo demás ocurriendo atrás, pero mi cabeza no está acá. La interacción no necesariamente tiene que ver con aspectos face to face o con un asunto de poderte controlar. Lo voy a decir también así. Tiene que ver con un asunto de participación. Si nuestra clase deja de ser una cátedra y se vuelve algo más interactivo, pues nosotros vamos a saber si el alumno sí está conectado y está respondiendo, como ahora lo que pasó con nosotros en este ejercicio de la semana cuando nos pasan una lista de asistencia. No sé si ustedes notan que de alguna manera nos comportamos un poco como el alumnado, ¿no? Es como, pásenme la lista de asistencia. ¿Por qué? Porque lo menos importante tal vez, pueden colgarme también por ese comentario, es el escenario de lo que está acá en la charla. Mi preocupación es el asunto de la asistencia, porque eso se trata. Entonces, el alumno también piensa así. Entonces, ¿qué importa? Que esté aquí, porque además hay muchas formas de poner esto en una cámara y que se vea que parezca que estoy yo allí y no está. Y también hay otras alternativas tecnológicas. Aquí más bien es cómo le hago para si mi alumno no puede encender la cámara, yo sepa que está interactuando conmigo, que está conectado con cómo le voy a hacer. Entonces, lanzaré a la mitad de la clase un cuestionario sorpresa en el que tengan que responderme desde la pantalla. Puedo descargar una aplicación que me ayude a hacer eso, o puedo hacer un formulario, algo como esto, en ese momento y ver el marco de la hora. ¿Me está siguiendo en tiempo? Hay otra serie de elementos, ¿no? Habrá quien puede decirme, no, tienen que encender su cámara porque tienen que concentrarse así. Entonces, aquí más bien les diría desde qué tradición o desde qué enfoque tecnológico estamos viendo el ejercicio, ¿no? Dice la maestra Ana María Alvarado Oregón, dice, doctora Tania, en relación con uno de los paradigmas que plantea, particularmente lo relativo a que nuestros alumnos son nativos digitales, ¿cuál es su percepción con relación a la necesidad de que los alumnos reciban, al igual que nosotros, capacitación en materia de tecnologías aplicadas a la educación y con esto abatir el analfabetismo digital en este tema? Es decir, así como algo, como un agente STIC, pero para alumnos, me estoy imaginando. Muchas gracias por la pregunta. Sí, también es algo que hemos estado platicando desde la dirección. Se requiere también un trabajo con ellos. Por eso les decía, cuando les compartía la diapositiva, que tiene que ver con el marco de la competencia, les digo, ahí dice marco de competencia digital docente, pero ese mismo vamos a trabajar en trasladarlo hacia el escenario del estudiantado. Ahora mismo, nuestra trinchera de respuesta son los docentes porque son los que tenemos a la mano. Y también hay que decirlo, tener un alcance o tener una trinchera desde la parte del estudiantado es más complejo porque habrá que tener otra serie de diagnósticos que en este momento a lo mejor todavía no tenemos, pero en efecto se está pensando y que también así como el docente a partir de su competencia digital tiene una función dentro del escenario áulico, pues también lo tiene el alumnado, ¿no? Entonces sí tiene que haber como una especie, no sé si 50-50 porque habrá que ver el escenario, pero sí tiene su parte con qué contribuir y seguramente va a estar esto relacionado a la parte de la propia competencia digital docente. Tiene que haber como una especie de match que se haga ahí de complemento para hilvanar esas dos partes, ¿no? Y es algo en el que estamos trabajando. No tenemos algo certero en este momento, pero sí, estamos trabajando hacia allá. Y bueno, antes de cerrar esta sesión, quiero pues hacerle pues patente nuestro agradecimiento de parte de la Universidad de Colima, de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, quien le otorga pues esta constancia a la doctora Tania Yael Cortés Álvarez por impartir la charla Hablemos de competencias digitales para la docencia en el seminario Habilidades Docentes para la Enseñanza Híbrida como parte de las jornadas académicas Formación Docente para la Enseñanza Híbrida 2021. Esto pues en el marco del programa institucional de formación docente
con fecha del 6 de agosto de 2021 en su modalidad en línea. Y bueno, pues firma la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Pues le damos un aplauso virtual a nuestra ponente, ¿verdad? O ahí como le agradecemos mucho su participación, compartirnos esta información, esta charla bastante importante. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta sesión y que pasen una excelente mañana de viernes. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todas y a todos.